Guitarra no. Todo eso me hace de los dejar. Muy bien. Carísimos hermanos en la gracia de Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta hermosa hora de este día, segundo de la semana, la Iglesia de Dios transmite en esta oportunidad a través de esta plataforma virtual, y les saludamos con el saludo de paz a vosotros, distinguidas amistades también que nos ven a través de esta página. En este momento vamos a iniciar un estudio de la palabra de nuestro Dios, y vamos a hacer una oración para poner en las manos del Altísimo Dios este momento de meditación en su santa palabra. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Excelentísimo Dios y Padre nuestro que habitas en lo alto de los cielos, en esta hora, en este hermoso momento, venimos delante de ti con un corazón agradecido y pidiéndote que perdones también nuestros hierros cometidos, porque sabemos que como humanos siempre ofendemos tu soberana presencia, pero tú nos has dado, Señor, palabras de esperanza siempre, y has puesto a disposición de la humanidad, Señor, tu enseñanza, tu verdad, para que escuchándola podamos recapacitar y así, Señor, mejorar nuestro andar delante de ti, y como también la sociedad que nos oye y nos ve cada día puedan observar en nosotros esa gloria tuya que se refleja en tus hijos, en esa transformación de día con día que tú vas perfeccionando a tu pueblo en el andar cristiano, en la fe. Divino Dios, pues en esta hora bendice a todos nuestros hermanos del distrito número 7, como también a toda la amada iglesia a nivel nacional, todos los demás distritos que quizás están pendientes de estas transmisiones. Bendícelo, nuestro Dios, y regálanos en este momento palabra tuya para que podamos así atesorarla y llevarla a la práctica. Pues todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro buen Salvador. Amén. Bien, carísimos hermanos, vamos a iniciar con esta meditación de esta hora, titulada Los mandamientos de Dios son una bendición. Todos sabemos que nuestro Dios, desde el inicio, ha querido Él comunicarse con la humanidad para hacer conocer su palabra, para transmitir su mensaje, su palabra que es la que viene a fortalecer al hombre y a la mujer, para que en ellos se acrecente esa esperanza de la salvación. Pues el apóstol Pablo, a quien se le atribuye la carta a los hebreos, él decía: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, decía él. Esto indica de que Dios desde el tiempo antiguo ha estado él siempre muy interesado en dar a conocer sus mandamientos en este caso. Pues ese es el título del tema que nos ocupa. Y Dios allá, hermanos, en el dictado, por decir así, que le da a Moisés, que es el Pentateuco, allá comienza el Señor diciéndole, ya muchos años después de que el padre Abraham había vivido sobre la tierra y que a él le había hecho las promesas, le dice Dios a Moisés: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis leyes, dice Dios, dando testimonio de que Abraham fue un hombre que atendió y también obedeció. Entonces esto es muestra de que Dios siempre ha provisto su palabra, sus mandatos. Pues mandamientos, hermanos, se definen como precepto, como también una orden. Eso significa, también significa ley en la teología, significa ordenanza, también precepto. Y un precepto es una orden, es un mandato. También se entiende que es una regla,
a obedecer. Entonces quiere decir que el padre Abraham, cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y pues lo llama y le dice: vete a la tierra que te mostraré, pero salte, le dice, o salite de tu tierra y de tu parentela. Le menciona esto Dios porque él sabía que Abraham, estando ahí en ese lugar, en esa comunidad donde él había crecido, había idolatría. Y estando él ahí, pues no iba a poder perseverar fielmente como es requerido por Dios. Entonces por eso le encomienda que emprenda un viaje de salida, así como también Israel salió de Egipto, de la esclavitud a una libertad, a practicar y a obedecer los mandamientos. Pero en esta oportunidad vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra, que los mandamientos generan en nuestra vida y en la vida de los antepasados unas tremendas bendiciones, las cuales no las podríamos obtener o serían inalcanzables si no obedecemos, si no oímos la voz de Dios y obedecemos sus santos mandamientos. Vamos a considerar lo que dice, hermanos, como lectura básica de este estudio, lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 6. Esta es la lectura básica que trae este hermoso estudio de la palabra de Dios. Dice así: dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y sigue diciendo: estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce, dice asimismo, en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes. Bien, ahí, hermanos, está narrando la escritura en este interesante libro de Deuteronomio, que, como sabemos, este libro, hermanos, es el quinto del Pentateuco. El Pentateuco, ya sabemos, como pueblo del Señor, que son esos primeros 5 libros que escribió el profeta Moisés, en donde se revela el inicio del plan de salvación de Dios. Porque allá sabemos que en Génesis, por ejemplo, aquellas primeras palabras de esperanza que el Señor dio allá en el capítulo 3:15 del Génesis, cuando Él habla de la enemistad que iba a poner entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. Y pone de una vez ahí la sentencia de la serpiente y la victoria de la simiente, que es Cristo, sobre Satán, para salud de la humanidad. Fueron las primeras expresiones en favor, hermanos, y de esperanza, de salvación, en favor de la humanidad.
Ahora, aquí, hermanos, encontramos que en la porción que citábamos de Hebreos 1:1, en donde habla de que Dios ha estado hablando desde los tiempos antiguos a los padres a través de los profetas, es en esta parte. Moisés fue el primero de esos grandes profetas. Moisés, un hombre cumbre, un hombre que en verdad Dios lo utilizó en gran manera para imprimir los primeros libros del volumen sagrado. Y también lideró, hermanos, la liberación del pueblo israelita para liberarlo de la esclavitud de Egipto y sacarlo al desierto, en donde fue instruido el pueblo, y posteriormente encaminarlo hacia la tierra prometida. Pero este libro, hermanos, de Deuteronomio, su nombre tiene un significado y se deriva de una palabra griega que todos conocemos, pero la vamos a mencionar. Aquí, hermanos, aparece el significado de esta palabra, y significa repetición de la ley. Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios, a través de Moisés al pueblo de Israel, le trata de repetir nuevamente la ley a esta generación, pero pudiéramos hacer una interrogativa aquí: ¿por qué es que Moisés se vio en la necesidad de repetir nuevamente la ley si ya estaba ya en Deuteronomio, los mandamientos, esos mandamientos tan interesantes que aquí los elogia Moisés en el libro de la repetición de la ley? Y vemos que se hace necesario porque la generación vieja que salió de Egipto, todos los adultos quedaron muertos en el desierto. Entonces se hacía necesario que el profeta nuevamente le repitiera a la nueva generación que ya estaba cerca de entrar a la tierra prometida, ya para cruzar el Jordán. Se vio él en la necesidad de repetirle al pueblo estos mandamientos, y comienza él a hacerles memoria de todo lo que habían pasado por el desierto. Porque todos se recuerdan ustedes que el mismo Dios, cuando aquellos 12 espías, que 10 perdieron la visión y se volvieron antagónicos a Dios y a sus planes, y solamente 2 fueron fieles. Lamentablemente que la congregación de Israel le creyó más a los 10 que a los 2. Y fue así como Dios dijo: pues ya no voy a soportar más, dijo, las querellas de los hijos de Israel. Ahí vemos que Dios, como es omnisciente y omnipresente, Él está al tanto de todo lo que el ser humano hace, sea con un corazón noble y obediente, dócil a su voz, o cuando se pone negligente, también Dios lo sabe muy de cerca. Entonces así fue como dijo Dios que todos los de 20 años, ahí puso Él una regla, que todos los de 20 años, pues allí esa fue la medida, que los que tenían 20 años pues abajo se salvaban, pero los de 20 años arriba ya no, ¿verdad? Entonces toda esa generación de juventud fue la que posteriormente, cuando ya murieron todos los viejos, y pasaron los 40 años de peregrinaje sobre el desierto, ya estos ya estaban adultos, esos que ellos habían dicho esa noche, que lloraron toda la noche diciendo que iban a ser presa de la gente de ahí, de la tierra de los heteos. Y entonces, ya ellos estando adultos, estos jóvenes, Moisés tiene que hacerles esta remembranza, repetirles nuevamente los mandamientos y las recomendaciones para que les fuera bien en la tierra que iban a entrar a poseer. Y vemos aquí entonces que él comienza a decirles, a recalcarles que se aplicaran, y les dice que Dios lo que esperaba es que ellos cuidaran de poner en práctica y no solamente ser oidores de estos estatutos, de estas normas, de estos mandamientos,
sino que lo pusieran a la práctica y que no fueran también oidores olvidadizos. Guárdate, les dice, que olvidéis todo lo que habéis pasado por el desierto. Porque ellos, aunque iban jovencitos y niños cuando salieron de Egipto, pero habían ido viendo con sus propios ojos todo lo que Dios había hecho cuando partió el mar Bermejo, cuando bajó sobre la cumbre del Sinaí y dio las 10 palabras, y pues Dios hizo sentir su presencia, y hasta les había dicho que se bañaran y lavaran sus ropas, porque al tercer día iba a descender para no hacer estrago entre ellos. Todo eso esta generación nueva de alguna manera lo habían percibido, y también habían visto cómo sus padres, que en ellos entró la rebeldía y que se rebelaron contra Jehová, recibieron una retribución triste, porque quedaron tendidos, dice, sobre el desierto. Pero vamos a ver, hermanos, que en Hebreos dice la palabra que hoy en este tiempo, dice ya el verso 2, Dios nos ha hablado, dice, a través del Hijo, al cual, dice, constituyó heredero de todo, dice, por el cual asimismo, dice, hizo el universo. Vemos que allí, hermanos, está hablando ya de nuestro Señor Jesucristo, que es el gran similar, por decir así. Moisés así lo anunció allá en Deuteronomio 18:18, dijo él, aunque Jesucristo lo supera, ¿verdad? Pero Moisés, él le dice al pueblo: el Señor os levantará un profeta como yo, a él oiréis. Porque el que no oyere las palabras de este profeta, dice, yo le residenciaré, o sea, yo le pediré cuentas, dice otra traducción. Entonces vemos ahí que en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, está hablando tanto de aquellos grandes profetas, como fue Moisés, el que aperturó este andar profético para atalayar al pueblo de Israel, hasta que viniera el Señor Jesucristo, y luego viene el gran príncipe de todos los profetas, que es el Señor Jesús. Y ahora el Señor Jesús, ya estando presente, dice a un joven rico que se le acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Dice allá en Mateo 19, 16 y 17. Y el Señor Jesucristo le responde y le dice: ¿por qué me llama bueno? Le dijo: bueno solo uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, puntualiza el Señor. Entonces ahí nos está hablando a través del Hijo, nuestro Dios. Entonces estamos haciendo así, hermanos, un vistazo retrospectivo, y también nos anuncia la palabra el cumplimiento de esta expresión que tiene la carta a los Hebreos, que es tan interesante. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo viene recomendando siempre esos mandamientos y ese cuidado de guardarlos, en el aspecto de que no solamente ser teóricos o enciclopédicos, llenos de conocimiento, solamente así como el pueblo de Israel, que cuando Jesús vino estaba empapado de conocimiento, dominaban el Talmud, el Gemará, tenían toda la enseñanza, el Shema, todo lo que era el instructivo, que ya ha hecho un compendio, era el Talmud, que encerraba todas las cosas. Incluso ellos habían anexado ahí que si una gallina ponía un huevo en día sábado, no se lo comían. Pero claro, ya eran restricciones que los eruditos, que los rabinos habían ellos estimado que eran parte de un estricto apego a la ley de Dios. Pero aunque la palabra en realidad de Dios y los escritos del profeta Moisés no mencionan tales aplicaciones, pero el pueblo trataba de estar en una forma muy aplicada, de tal forma que cuando Jesús vino los encontró
que ellos hasta diezmaban algunos granos que eran muy finos, como el comino y la menta, la ruda y todas esas cosas. Pero el Señor Jesucristo, viendo acerca de esto, ya estando presente el gran profeta que Moisés había anunciado desde el tiempo antiguo, el cual viene y él certifica de que los mandamientos de Dios pues son una gran bendición y son parte básica de su mensaje, de la apertura de su predicación del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la nueva noticia que es el Evangelio de Cristo. Pero vemos ahí que él encuentra a un pueblo de Israel solamente practicando mecánicamente los mandamientos de Dios. Pero dice que habían descuidado, dice, la misericordia. Eso, la misericordia estaba descuidada. Y dice él, esto dice, es necesario hacer la justicia y la misericordia. Es necesario hacer, dice, sin dejar lo otro, que era pues ser exactos también en esas otras áreas. Entonces, hermanos, estamos viendo ahí que Dios, a través de los profetas y a través de su Hijo, nos viene hablando del gran beneficio, de esas tremendas bendiciones, como dice el título de esta meditación, de este tema, que se titula Los mandamientos de Dios, una bendición. Vamos a dar un vistazo a esas bendiciones. Tenemos aquí una lista que el mismo libro de Deuteronomio nos presenta en el capítulo 28. Vamos a leer, hermanos, vamos a buscar el capítulo 28, en donde encontramos una serie de bendiciones que al pueblo israelita se le presentaron. Si él observaba adecuadamente los mandamientos de Dios, con un corazón dócil y humilde. Dice así, hermanos, en esta parte, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 15, aquí encontramos la descripción de todos los beneficios que trae guardar los mandamientos de Dios. Dice así, y será si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia y la cría de las vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti derrota, batida, dice, delante de ti. Dice, por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo, santo, como te ha jurado, cuando dice guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán, dice, los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar
en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Y así, hermanos, sigue mencionando una serie de bendiciones. Y él también dice, y Jehová dice, te pondrá por cabeza, dice. O sea, te pondrá al frente, quiere decir, de cualquier proyecto, ya sea parcial o global. Y que los demás pueblos iban a ver en el pueblo de Israel una sabiduría también superior a la de las demás naciones. Porque dice allí en Deuteronomio capítulo 4, si usted lee, ahí menciona, dice, y los pueblos oirán, dice, de estos mandamientos y de estos estatutos, y dirán, pueblo entendido, gente sabia es esta. Entonces, cuando él dice que los iba a poner por cabeza a sus hijos, quiere decir que siempre ellos iban a tener la dirección. Así como cuando, por ejemplo, llegó Daniel allá a Babilonia, que pues a pesar de que Daniel estaba padeciendo por causa del descuido de la nación de Israel, y fueron llevados a la transmigración, pero a pesar de ello, Dios, a los que se aplicaban y eran obedientes a sus mandamientos, el Señor nunca los abandonó. Y entonces Daniel dice que era un hombre que era 10 veces más sabio, dice, que los sabios de Babilonia. De tal suerte que el mismo rey Nabucodonosor tuvo que aceptar que en estos siervos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, había una sabiduría superior. Claro, todo esto implica también que ellos conocían muy de cerca también aquella disciplina del caudillo Moisés, que les había imprimido por mandato de nuestro Dios también, tocante a lo que era la dieta alimenticia, para que sus cuerpos permanecieran en santidad y pudieran ser instrumentos también de Dios para mostrar su poder. Por eso es que fueron echados en el horno ardiente y fueron inmunes al horno que había sido 7 veces calentado más de lo normal. De esa manera, pues vemos cómo Dios también a Daniel lo puso entre los 3 presidentes principales allá sobre la provincia de Babilonia. Y así podemos mencionar también a José, el patriarca, que aunque fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, Dios, por causa de que él era obediente a los mandamientos santísimos de Dios, a pesar de estar él en una situación complicada, y que, como todos sabemos, aquella mujer con malos deseos intentó destruir al siervo de Dios, pero como Dios es fiel, lo libró y lo constituyó posteriormente virrey en Egipto. Entonces ahí vemos que el mismo faraón le entrega el anillo con el que se sellaban todos los documentos allá en Egipto. Y vemos ahí, hermanos, que el mismo faraón dice que solamente por estar él en el trono iba a ser superior a José, pero José tenía el dominio absoluto. Dice que ningún egipcio podía alzar su mano ni mover su pie sin la autorización de José. Entonces allí, hermanos, se cumplen todas estas palabras que Moisés le dijo a esta nueva generación de Israel allá antes de entrar y cruzar el Jordán, como ya antes mencionábamos. También, hermanos, vamos a continuar observando algunos aspectos de cómo Dios habla de los beneficios que obtenemos cuando observamos los mandamientos de Dios. O sea, esto es bien importante. Habla Dios en su palabra y dice que el que observa los mandamientos de Dios recibe una tremenda bendición, porque su andar sobre esta tierra es perfecto. Imagínense, hermano, qué bendición, qué dicha es entonces guardar los mandamientos de Dios. Así lo dice el Salmo 119, verso 1, porque
Sabemos, hermanos, que toda la compilación de los mandamientos constituyen la perfecta ley, o sea, la ley perfecta, que es conocida también como la ley real. Así la menciona el apóstol Santiago. Todos ya la conocemos. También sabemos que Pablo dice que la ley es santa y el mandamiento dice justo y bueno. El Salmo 119, verso 1, hace mención de esta gran bendición que los mandamientos constituyen un andar perfecto para los siervos de Dios y las hijas de Dios. Así dice, porque dice a la letra, bienaventurados, dice, los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová, o sea, en los mandamientos de Jehová, observándolos. Es una gran dicha, una gran bendición, porque el mundo que ignora estas cosas no obtiene estos beneficios que usted tiene por practicar, por oír con atención, por ser dócil, porque el Señor Jesucristo, Él ha venido a enseñar cómo es que se debe de observar esta divina ley, o sea, estos mandamientos. Él nos viene a motivar que vayamos más allá de lo natural, de como el pueblo de Israel lo visualizaba, porque recuerdan ustedes que los israelitas muchas veces solamente se cuidaban de que no los capturaran haciendo alguna infracción, pero algunos de ellos se descuidaban y eran capturados, por decir así, ejecutando aquella falta, como el caso de aquella mujer que llegan los que la habían encontrado y le dicen al Señor Jesús, esta mujer, le dijeron, ha sido encontrada o hallada en el hecho, adulterando, en el hecho mismo del adulterio. Y Moisés, le dicen ellos, nos mandó que a las tales debemos apedrearlas. Tú pues, ¿qué dices? Lo invitan a él a entrar en ese consenso de juicio. Y ya todos sabemos que el Señor Jesús resolvió con mucha sabiduría y le dio una oportunidad, una prórroga a esa mujer. Pero vamos a ver que el Señor Jesús viene como el maestro de todos los tiempos, y viene Él no a anular los mandamientos de Dios, porque Él sabe perfectamente que son la fuente de bendición para la humanidad, porque la humanidad necesita con urgencia conocer de ellos y ponerse inmediatamente a practicarlos. Vemos entonces que por eso el Señor Jesús, Él hace presencia en esta tierra y Él dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, dice, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, dice Él, ahí viene Él a magnificar la ley, en lugar de los mandamientos, en lugar de venirlos a minimizar o a derogarlos o a anularlos como la teología moderna presume o pretende enseñar. El Señor Jesús viene a ponerla más en una forma de un espectro, por decir así, más intenso, en un nivel espiritual muy elevado, el cual solamente el cristiano que de veras ha embebido de ese Espíritu de Dios puede con facilidad y gozo y alegría deleitarse en ellos y observarlos y no sentirlos como una pesada carga, sino deleitarse, como dice el Salmo 19, que dice que son el rey y profeta, él se deleitó en ellos y dice que eran más dulces que la miel y la que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, dice, y hace sabio el sencillo. Empieza él a recitar unas palabras muy hermosas. Entonces vemos que el Señor Jesús dice, oíste, dice que fue dicho a los antiguos, allá en la voz profética de Moisés, no cometerás adulterio, por ejemplo, y él dijo, mas yo digo, dice, que todo aquel que ve,
a una mujer, dice, para codiciarla, ya, dice, ejecutó. Entonces vemos que nuestro Señor viene a ponernos en alerta y a ubicarnos. Pero por eso Él decía también, si me amáis, dijo Él, allá en Juan 14:15, guardad mis mandamientos, decía Él. Y yo rogaré al Padre, Él se ofrece como un intercesor. Y yo rogaré al Padre ese, y os dará otro consolador, dice, el Espíritu de verdad, el cual, dice, el mundo no le conoce, mas vosotros, dice, le conocéis, porque está, dice, con vosotros y estará en vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. Ahí nos está explicando el gran beneficio, hermanos, que nos otorga guardar los mandamientos de Dios. Porque si no los observamos, entonces estaríamos a distancia muy significativa de ser acreedores a recibir la donación del Santo Espíritu. Por eso Juan también decía en su primera carta, en el capítulo 2, verso 3, del 2, 3, 4, dice, si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En esto sabemos que le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. Juan, hermanos, aquel discípulo amado que se recostaba en el pecho de Jesús y que oyó muy de cerca el mensaje puro y genuino del Maestro de todos los tiempos, da esa sugerencia. Y también decía él, allá en primera de Juan 3:4, dice, el que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, en todos estos aspectos vemos, hermanos, que los mandamientos están en vigencia y que es de gran bendición conocerlos, porque de esa manera evitamos incurrir en hierros o en errores delante de Dios. Y de esa manera estamos nosotros preparados para poder adquirir en aquel día, en el día del juicio, aquella gran bendición que dijo Pablo. Con esto vamos a ir ya cerrando, carísimos hermanos, porque el tiempo transcurrió. Dice allá en Romanos capítulo 2, verso 13, dice, porque no los oidores de la ley, o sea, de los mandamientos, dice, son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley, o sea, de los mandamientos, serán en tiempo futuro, serán justificados. Bien, carísimos hermanos, hemos tratado de tocar así en breve este tesoro tan grande, porque el sabio Salomón decía, así como a la plata me buscares, dice, entonces conoceréis, dice, en verdad, verdaderamente el temor de Jehová. Llegamos hasta acá con esta transmisión, esperando que nuestro Dios bendiga a cada uno de vosotros, carísimos hermanos, porque sabemos que todos los que están pendientes de estas transmisiones que la Iglesia de Dios presenta a través de estas plataformas es porque anhelan en verdad esa redención eterna cuando el Señor venga por segunda vez. Y si nos preparamos a través de esta doctrina verdadera, porque el revelador Juan dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así lo dice Apocalipsis 14:12. Y también nos habla de que si no los estudiamos, si no los meditamos, si no los practicamos, también no entraríamos a la ciudad eterna de Dios. Así lo dice Apocalipsis 22:14 en la versión antigua de 1602, porque dice, bienaventurados los que guardan, dice, sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y tengan derecho a entrar por las puertas en la ciudad. Y el verso 15 habla de todos los que no aman a Dios y que no quieren guardar sus sagrados mandamientos. Llegamos hasta aquí, carísimos hermanos, esperando que Dios bendiga la palabra santísima en cada uno de vuestros corazones, y paz a vosotros.